Hola muchachos, espero que estén muy bien. En este video voy a explicarles de manera sencillita el tema de teoría de errores. Este tema ya ustedes deben de tenerlo en su cuaderno. Empezamos entonces viendo qué es teoría de errores. Esta teoría nos permite identificar los diversos factores que producen los errores más comunes a la hora de realizar las mediciones. ¿Ok? A través de esta teoría vamos a determinar o vamos a calcular cuál es el valor verdadero o cuál es la magnitud verdadera de los objetos cuando se están midiendo. Normalmente, cuando se hace una medida, esta medida siempre tiene un margen de error, nunca es exacta. Y ese margen de error está determinado con la sensibilidad de los aparatos. Por ejemplo, si mides la longitud del terreno o el ancho del terreno y mides con una cinta métrica, entonces esa cinta métrica tiene la unidad de metro, centímetro y milímetro. Entonces la sensibilidad de ese aparato es el milímetro, que es la parte más pequeña, la unidad más pequeña. Ahora si mide masa o si mide, por ejemplo, agarras y pesas un pollo y el pollo pesa 2 kilogramos. Entonces esa balanza tiene una sensibilidad que es la unidad más pequeña que vendría siendo el miligramo. Tiene miligramo, gramo y kilogramo. ¿Ok? Entonces la sensibilidad del aparato está relacionado con la unidad más pequeña del instrumento. Ahora vamos a empezar viendo qué es la medición. La medición es un proceso básico que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Entonces, medir es comparar un patrón determinado con el objeto en estudio. Ahora vamos a continuar viendo las clases de mediciones. Tenemos dos clases, la medida directa y la medida indirecta. ¿Qué es la medida directa? Como su nombre lo dice, es directo. Por ejemplo, quieres saber la anchura de un terreno, agarras una cinta métrica y de una vez mides y obtienes el valor de esa anchura del terreno. Ahora, para utilizar o para calcular las medidas indirectas, tienes que utilizar fórmulas matemáticas. Fórmulas, por ejemplo, para calcular la superficie del terreno, utilizas la fórmula de superficie. Para calcular el perímetro, utilizas la fórmula de perímetro. O para calcular el volumen de un objeto, utilizas la fórmula de volumen. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Ahora vamos a continuar con los errores en las mediciones directas. Tenemos los errores sistemáticos, que estos errores están relacionados con la habilidad y la destreza de la persona que está realizando o tomando las medidas. Los errores accidentales, estos errores son aquellos que aparecen de manera inoportuna y afectan el valor real de la medida. Y los errores del instrumento, estos están relacionados, por ejemplo, si agarraste y mediste la anchura del terreno con la cinta métrica, pero resulta que esa cinta métrica estaba ya estirada, tenía una dilatación, entonces no mediste el valor real. O, por ejemplo, si pesas la masa de un objeto, de repente la balanza con la que estás pesando no está bien calibrada, o ya de repente también está ya dilatada y está corrida, el cero está corrido, entonces ya no tienes el peso real. Esos errores se los conoce como errores del instrumento. Ahora, también tenemos el cálculo de los errores. Vamos a ver qué es el error absoluto, el error relativo y el error porcentual. Estos tres tipos de errores los vamos a estudiar a través de ejercicios que se los voy a explicar a continuación. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda pueden llamarme y con gusto vamos a tratar de aclararles las dudas que ustedes tengan.